Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental que lo puede escuchar en vivo a través de 93.5 en FM y en diferido en Canal 2. La imagen de la radio lo puede observar esta noche a las 7:30 y por supuesto en una hora lo puede descargar también a través de nuestra página de internet www.monumental.co.cr. Es una calurosísima tarde, 25 grados Celsius, dice el Instituto Meteorológico Nacional, que estamos con un viento fuerte de 30 kilómetros por hora rumbo al noreste y una humedad relativa apenas de 61%. Entre algunas informaciones que ha habido hoy importantes, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, a eso de la 1:42 inició hoy su discurso de 12 minutos en la ONU. Lo dirigió a varios puntos en particular: el tratado de no proliferación de armas, habló del caso de Siria, del ataque en Kenia, pero también fue muy fuerte acusando a Nicaragua de la situación que se viene viviendo desde hace días, y particularmente los invitamos a leer la crónica que hizo nuestro compañero Alexander Rivera y que está en la página de internet, que ha recibido muchísimos comentarios esta tarde y que se ha generado un debate sobre la reacción de lo que dijo la presidenta Chinchilla. Estamos titulando: Laura Chinchilla acusa irrespeto y agresiones de Nicaragua en la ONU, y también estamos preparando un análisis con Constantino Urcullo, nuestro analista internacional, y con Vladimir de la Cruz, diplomático y politólogo también de analista internacional, así es que los invitamos a ver nuestra página de internet. Hoy nos acompaña doña Shirley Saborío, ella es la directora ejecutiva de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado Más Fácil, UCAEP. Doña Shirley, buenas tardes. Buenas tardes, don Lalo. Bueno, en las últimas semanas la crisis vial, que inclusive es un nombre que adoptó el propio gobierno para definir lo que estaba pasando en Circunvalación, ha planteado opciones. Una de ellas que presentó el ministro de Obras Públicas y Transportes era duplicar el día de restricciones. La presidenta lo descartó, después de saber, por lo menos esa es la información que tenemos desde Casa Presidencial, que no habían los estudios suficientes que argumentaran esta situación, y lo que generó además la molestia de los usuarios. Se habló también del traslado de ingreso de funcionarios públicos desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana y 9 de la mañana. Sin embargo, esto ha generado algunas, aunque menos presas, según la Policía de Tránsito, ha generado dos cosas. Una es que hemos visto que la hora pico tiende a incrementarse, ¿verdad? Ya no es de 1 hora, sino es de 3 horas ahora. Y sobre todo que los funcionarios públicos que entran a las 9 siguen teniendo hijos en la escuela que entran a las 7. Entonces eso además genera que la gente salga a la calle. Pero UCAEP ha estado muy participativa en este tema, sobre todo porque finalmente hay miles de empresarios que se generan pérdidas de la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es la posición de UCAEP, doña Shirley? Buenas tardes. Buenas tardes, don Adal, muchas gracias. Sí, la verdad que lo vemos con mucha preocupación. Primero, ciertamente el gobierno habla de una crisis vial. Para nosotros eso es una crisis permanente, no es un tema de si hay... No es por el hueco. No es por el hueco en la circunvalación, ¿verdad?, que se está dando este tema, sino que finalmente tenemos ya serios problemas de colapso vial. Y entonces, frente a esta realidad, nosotros lo que hemos venido planteando son algunas opciones, no solamente por el impacto económico que está teniendo las empresas, que claro que la tiene, sino por la calidad de vida de la gente, los que nos estamos trasladando para tratar de llegar a nuestros centros de trabajo. Y es ahí donde retomamos un tema que hemos venido insistiendo desde hace muchos años, de que este país necesita flexibilizar la jornada laboral. Y esto no se puede entender nunca como una desprotección de los trabajadores. ¿Qué es eso de flexibilidad de la jornada? Eso es permitir que los trabajadores sigamos laborando las 48 horas por semana, como dice el Código de Trabajo actualmente, pero que las podamos distribuir en 4 días, es decir, 12 horas cada día, y descansamos 3 días a la semana. Esto es una modalidad de jornada que hemos venido planteando desde hace muchísimo tiempo y que creemos que en este momento nos podría estar ayudando también para mejorar el tema de la calidad de vida. De hecho, algunas empresas privadas lo practican, creo que Intel tiene ese horario. Así es. ¿Verdad? Y sobre todo porque a uno, viendo desde el lado de los beneficios, es muy difícil salir a hacer vueltas sábados y domingos, porque las instituciones públicas están cerradas. Normalmente, si uno tuviera un día más entre semana, podría ayudarse en eso. Correcto, don Randall. Y no solo eso, esto que usted dice es clarísimo, ¿verdad? A nosotros nos parece que es una oportunidad. El otro es
que quienes tienen estudios pendientes podrían tomar este día hábil para terminar de completar sus estudios, un segundo trabajo para completar algunos niveles de ingreso. Y aquí permítame que le hable como mujer, pero para las mamás es súper importante que tengamos un día hábil también y cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Y para los papás? Para los papás, por supuesto, y lo felicito por la cuña, porque la verdad que me parece que es importante. Y lo otro es que nos estamos tomando 2 horas de traslado en las mañanas y 2 horas en las tardes. Igual estamos perdiendo 12 horas fuera de la casa y tenemos que elaborar un día más. Entonces el tema aquí es que podamos tener una ley que nos permita poder acumular esta jornada con 12 horas por día y descansar 3 días a la semana. Esta es una de las modalidades que estamos planteando. La otra que estamos planteando, evidentemente, el tema del teletrabajo. En teletrabajo hay muchísimo que educar a la gente porque no todos los trabajos pueden ser a domicilio, digamos. Pero también un poco el tema de hasta dónde llega el teletrabajo. Si significa estar en mi casa trabajando, significa eso que puedo salir y hacer las vueltas que yo quiera. ¿Qué pasa con riesgos del trabajo? ¿Qué pasa? Ese tipo de educación tenemos que promoverla a nivel del sector empresarial. El otro tema que estamos promoviendo es franjas horarias, don Randall, y esto es, en países desarrollados, por ejemplo, las jornadas el horario es de 7 a 9 de la mañana, se entra y se sale de 5 a 7 de la noche. Y usted sabrá, si usted entra a las 9 o entra a las 8 o entra a las 7, según mejor le convenga, usted escoge. Y esto ayuda muchísimo también para mejorar la calidad de vida de la gente y además nos ayudaría para sobrellevar mejor el colapso vial que estamos viviendo todos, ¿verdad? Y doña Shirley, hablando de la legislación costarricense vigente, y disculpe porque creo que al fondo se oye el teclado, pero estamos poniendo en Twitter lo que estamos hablando. Perfecto. Pero en cuanto a la legislación, ¿lo permite, así como está? No, en este momento no lo permite. Cambios. Exacto, necesitamos una ley, por eso es lo que estamos promoviendo desde hace tiempos. Hay empresas que ya lo hacen, pero lo hacen con una autorización previa del Ministerio de Trabajo. Nosotros lo que queremos es, y en esto permítame comentarle que UCAEP representa a las empresas formales de este país. Las empresas informales no piden permiso ni piden una legislación que les permita nada. Hacen lo que mejor les corresponda y finalmente ellos trabajan de esa forma. Nosotros lo que queremos es una ley. Este proyecto de ley está en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Y lo que estamos pidiendo es respetuosamente a los diputados que aprueben este proyecto de ley para que finalmente podamos aplicar este tipo de jornada. ¿Desde cuándo están en la comisión? Este proyecto tiene como 10 años, se archivó hace 2 años, se volvió a presentar y ahora tiene plazo cuatrienal, está ahí desde hace 2 años en la comisión. ¿Y cuál es el ambiente? Digo, porque esta crisis cambia el ambiente, pero ¿cuál es el ambiente en general sobre el proyecto? En realidad yo creo que ha faltado debate, don Randall, sobre este tema. Me parece que, por ejemplo, un día de estos vimos a un dirigente sindical decir que eso atenta contra la estabilidad y contra la salud de los trabajadores. Bueno, yo soy trabajadora asalariada del sector privado y lo he dicho claramente, para mí sería un beneficio maravilloso. Yo quisiera que le planteemos a todos los trabajadores si estamos o no estamos de acuerdo con este tipo de jornada yo estoy segura que la enorme mayoría, porque las empresas que lo han instaurado y después quieren devolverse, más bien lo que se encuentran es con una resistencia del personal que ya se acomodaron a 3 días libres por semana, ¿verdad? Bueno, y sobre todo, yo también soy funcionario del sector privado asalariado y en realidad muchas veces trabajo más de ese tiempo. Así es, eso es, y no tiene 3 días de semana libres, ¿verdad? Eso y además siempre gasto las mismas 2 horas de desplazamiento. Así es, eso es, y gasta más plata en combustible, ¿verdad? Y llega más alterado tal vez por estar metido entre las presas. Bueno, por eso es que al final de cuentas nosotros lo que creemos es que hay un buen ambiente para poder aprobar esta reforma, que es una reforma al código, por supuesto, sin extender la jornada a las 48 horas, repito, del que dice el Código de Trabajo, pero que sí nos permitiría pues mejorar todos un poco la calidad de vida. Y lo otro es, don Randall, que nos parece importante, Costa Rica cada vez más es una economía de servicios y Costa Rica tiene que estar despierta para prestarle servicios cuando el otro lado del mundo está despierto. Bueno, hoy no tenemos esto, ¿verdad? Y tenemos entonces que asegurar medidas que flexibilicen el mercado laboral sin que esto signifique desprotección de los trabajadores. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. De esto último que decía doña Shirley, de que Costa Rica despierta, a mí me llama la atención, por ejemplo, en Twitter, en la madrugada, hay muchísima gente. En Facebook, en la madrugada hay muchísima gente. Y es precisamente la gente que está trabajando en sitios de servicio para Europa y Asia, que están a esa hora. Vamos a la pausa comercial, regresamos a Minuto a Minuto.
Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta. Minuto a minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Pero muy bien. 11 minutos. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a habilitar nuestra línea telefónica 905-222-0000. Si usted es trabajador privado, que además representa la fuerza laboral más grande del país por mucho. El 86%. Imagínense, 86 versus 14. Vamos a abrir la línea telefónica 905-222-0000. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar 4 días, 12 horas y tener 3 libres por semana? 905-222-0000, y lo vamos a preguntar también en redes sociales. Doña Shirley, ¿cuál es el sector, sí, el sector está bien, que más se resiste a esta discusión? Yo creo, y por lo que han comentado, es el sector sindical, don Randall, una parte del sector sindical. Pero bueno, la tasa de sindicalización en Costa Rica es del 8%. Entonces, por eso es que creemos que se necesita un diálogo muchísimo más amplio y más representativo de todos. ¿Hay sindicalización en una empresa privada? Porque Sí. ANEP se llama Asociación de Empleados Públicos y Privados. Sí. Lo que pasa es que yo conozco pocos casos, le soy sincero. Así es, hay pocos casos. Pero sí hay. Sí hay. Bueno, esa es la mayor resistencia. Sí. Y en asamblea... Perdón, no sí. digo que de los trabajadores del sector privado, No, digo no, que el no. secretario Sí, general sí. del sindicato, digamos. Sí, de ANEP. Sí, exacto. Bueno, don Albino en particular. Así es. ¿Y de los diputados, de los partidos? El PAC en general se ha resistido algunas veces a que conversemos de estas cosas, pero la verdad que nosotros siempre hemos creído que conversando y concientizando a la gente lo podemos lograr, y la verdad es que lo que estamos intentando es pues tener una solución desde el punto de vista legal para poder avanzar todos mejor y evitar ese estrés que nos agobia en las mañanas, ¿verdad? Bueno, vamos a recordarles el número telefónico 905-222-0000 para que nos llamen. Si usted es trabajador privado, si es trabajador público, no importa, también puede opinar, por supuesto, con nosotros, y nos cuenta si usted estaría dispuesto a trabajar 4 días durante 12 horas y tener 3 días libres por semana. 905-222-0000. Y también estamos planteando la pregunta en este instante justo en nuestros perfiles de redes sociales. ¿Qué ventajas tiene además para el trabajo, para la empresa, Shirley? Es muy importante porque, por ejemplo, ahora las empresas de servicios, justamente que estamos teniendo servicios fuera del, digamos que prestamos servicios al mundo, tenemos que estar despiertos, como le comentaba, y esto nos permite mejorar los temas de eficiencia. El otro tema es que en Costa Rica tenemos picos en generación eléctrica, por ejemplo. La tarifa eléctrica en los picos de demanda, mediodía y 6 de la tarde, son muy altos. Si pudiéramos extender la jornada, podemos entonces equilibrar también el tema de la matriz energética. Tenemos una llamada telefónica a las 3:14 de la tarde. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Gerardo Campos. No, Gerardo, gracias por llamarnos. Buenas tardes, ¿qué opina? Sí, bueno, la iniciativa me parece genial. Ahora, yo quisiera preguntar una cosa, si dentro de ese proyecto de ley que tiene tanto tiempo de estar en la corriente legislativa, se ha planteado, digamos, cómo, por ejemplo, para empleados públicos, como es mi caso, en docencia, hace poco la Asociación Nacional de Educadores planteó el tema, ¿verdad?, con un estudio donde los resultados arrojaron que los trabajadores de la educación trabajamos en promedio 25 horas de más por semana. O sea, un día completo por semana que trabajamos fuera de la institución educativa, en distintas confección, revisión de exámenes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si se plantea, por ejemplo, cómo ese trabajo trabaje y descanse 3 días, se podría aplicar, por ejemplo, al sector educativo, si existe una posibilidad para aplicarlo ahí. Porque a todos nos favorece desde el punto de vista vial. La iniciativa me parece una buena iniciativa, no contravendría, como dice la señora, no contravendría la legislación y vendría a darnos una mejor calidad de vida. Yo lo veo desde mi caso, para no extenderme más. Desde mi caso, soy un padre, recientemente soy papá, y el trasladarme, por ejemplo, de mi lugar de residencia
en Poas de la Juela hasta mi lugar de trabajo en Desamparados en San José, me resta un montón de tiempo que yo no puedo dedicarle a mi hija. Y yo como padre quiero demostrarle a mi hija que no solo su mamá, que también trabaja, está con ella, sino su papá. Entonces creo que a todos nos favorecería ese estilo de trabajo, pero en educación habría de alguna manera implementarlo. Esa es mi pregunta. Gracias, don Gerardo. 905-222-0000. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar 4 días, 12 horas a cambio de 3 libres en la semana? Gracias. Gracias a don Gerardo por la consulta. No estamos planteando nosotros ninguna discriminación en el tema del cambio de la jornada. No estamos planteando que esto es para trabajadores solo del sector privado, solo sector público o de una ocupación en particular. Sí nos parece absolutamente válido que se revise en todos los sectores, porque la verdad es que esto es un tema que ayudaría para la competitividad de todos. Y esto que decía don Gerardo, de trasladarse de Alajuela hasta Desamparados y luego regresar, por supuesto que esto le ayudaría muchísimo para conciliar el tema de trabajo y familia. En la Unión de Cámaras también estamos instando a las empresas a que tengamos una responsabilidad social en cuanto al balance que se logre en trabajo y familia, porque recibimos en las mañanas trabajadores y devolvemos a las casas miembros de familias, y hay que tener una responsabilidad también en esto. De hecho, imagínense, pusimos la pregunta hace 2 minutos en Facebook, tenemos 50 comentarios. Dice Gustavo Ramírez, yo por supuesto que trabajaría así. José Salazar dice, yo trabajo así en este instante y es una sabrosera. Bueno, felicidades a José. Iliana Argueda dice que no, Raquel Martínez sí. Dice Tatiana Brenes que ese es el mejor horario que hay. Dice Ronnie Cruz que también estaría de acuerdo. Bueno, la mayoría de respuestas, son 50 comentarios, la mayoría de respuestas es que sí. Dice Omar Debe, en ese momento estoy trabajando en esa manera, esta semana empecé así desde el domingo y hasta el miércoles por una emergencia, la verdad es que me ha ido mejor. Y dice Jorge Marín que le parece muy bien la idea. Hay 2 llamadas telefónicas pendientes. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Arturo Díaz. Don Arturo, gracias por llamarnos, buenas tardes, ¿qué opina? Yo opino que sí, está correcto lo que están proponiendo, pero también diría yo que más bien hay que balancear un poco, porque diría yo que unos podrían tener libre el lunes y otros podrían tener libre el viernes, para balancear un poco el asunto, porque se balancearía el lunes y el viernes también, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que también el sector turismo se podría beneficiar en esto, porque con 3 días hábiles mucha gente aprovecharía esos 3 días para pasear. Don Arturo, muchas gracias. Don Shirley. Sí, claro que sí, don Arturo. Cuando hablamos de 3 días de descanso, no necesariamente son sábado, domingo y viernes, digamos viernes, sábado y domingo, sino que podría ser sábado, domingo y lunes, o domingo, lunes y martes. O sea, en realidad eso es indistinto. La empresa se pondría de acuerdo con los trabajadores y finalmente así esa sería la forma y la jornada en la que usted estaría trabajando. Tenemos 2 llamadas más. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Cristian Zamora de Guanacaste. Adelante, caballero, ¿qué opina? Gracias. Bueno, mi opinión solamente para contarles, yo tengo una empresa de construcción aquí en Guanacaste y nosotros desde hace 7 años aproximadamente hemos implementado un trabajo de 10 días continuos y descansamos 4 días. Entonces, a todos los beneficia porque nosotros empezamos a trabajar el día martes y trabajamos durante 10 días hasta el día jueves. Y los trabajadores tienen libre viernes, sábado, domingo y lunes. Y ahí aprovechan para visitar familia, hacer un poco de turismo, ir a pasear. Y también si tienen que hacer trámites en instituciones públicas, tienen 2 días para poder hacer todos los trámites, tienen que sacar permiso de trabajo. Gracias al caballero que nos contaba el ejemplo de su empresa en Guanacaste. Doña Shirley, antes de darle la palabra vamos a recibir la otra llamada telefónica. Sí. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Vamos a ver, se cortó. Listas las llamadas telefónicas. Ahora sí. Sí, muchas gracias. Sí, a mí me encantan estos ejemplos porque la verdad es que, de una es lo que le comentaba ahora, los trabajadores que han experimentado este tipo de jornada, cuando los quieren devolver a los 5 días, de 8 horas por día, la verdad que no quieren. O sea, finalmente me parece que se logra un balance interesantísimo de calidad de vida. Lo que decía el caballero anterior, don Gerardo, en el tema de la paternidad responsable, esto nos parece lindísimo, ¿verdad? Ser padres de familia es un privilegio.
y es una responsabilidad de papás y mamás. Y el otro tema que nos parece muchísimo más importante también es que en este momento necesitamos ser absolutamente proactivos todos para evitar el colapso, para evitar las escenas complicadas que vimos, como que un conductor mata al otro en medio del estrés de las carreteras y demás. Y tenemos que estar buscando opciones creativas, pero legales, que no signifiquen esto que vamos a pasar por encima de los derechos de los trabajadores o de los empresarios, ¿verdad? Chile, y aprovechando los 4 minutos que nos quedan, la UCAEP está respaldando además las recomendaciones que hace la Organización Mundial del Comercio para mejorar la competitividad en Costa Rica. Bueno, evidentemente la competitividad tiene un grueso en la empresa privada. ¿Cómo lo toman y por qué lo respaldan? Lo respaldamos porque la Organización Mundial del Comercio está haciendo la cuarta revisión, el cuarto examen de la política comercial y finalmente llama la atención a Costa Rica sobre 3 temas interesantes. Uno, sobre el tema de la infraestructura, que nos parece que lo que hemos hablado esta tarde es justamente ese tema, ¿verdad? Que tenemos un rezago espantoso en este país en infraestructura. El otro tema que nos llama la atención es el tema de las tarifas eléctricas. Don Randall, estamos preocupadísimos. Las tarifas eléctricas se han duplicado, en 5 años se duplicaron las tarifas, han aumentado en un 33% en los últimos 12 meses. Y eso lo siente usted, lo siento yo, cada vez que pagamos el recibo, y lo sienten también los empresarios y demás. El tema de las tarifas eléctricas está haciendo que perdamos competitividad como país. Y el otro tema que nos está planteando es la debilidad de las finanzas públicas, la frágil situación fiscal que tenemos en este momento. Y UCAEP lo que está planteando es que ciertamente reconocemos que hay que entrar a una discusión seria sobre el tema de la reforma fiscal, pero que no podemos solamente hablar de reforma fiscal cargándolo por el lado de los ingresos, que tenemos que entrarle a una reforma del Estado. Tenemos que saber cuánto cuesta el Estado costarricense y si estamos dispuestos como país a seguir soportando este peso que nos parecen importantes. Perdón, y olvidaba otro tema que la OMC nos apunta, y es el rezago entre la oferta educativa y la demanda que tiene el sector productivo de profesionales. La no coordinación entre la oferta y la demanda del mercado laboral. Bueno, y yo quería hacer algunos apuntes en el tema, por ejemplo, de las tarifas eléctricas. Ayer se anunció que la ARECEP aprobó una disminución en las tarifas del ICE. Esperemos que atrás vayan las de la Compañía Nacional de Fuerza de Luz y las de las compañías encargadas provincialmente, porque es muy interesante, digamos, fuera de que nos afecta a todos, es muy interesante porque cuando uno analiza la inflación del último año, prácticamente la inflación está arrastrada por los bienes regulados. Absolutamente. Digo, en una perversión del mercado es casi que a uno se le antoja que los bienes regulados estuvieran a la libertad del mercado, porque resulta que los que están a libertad de mercado no están subiendo. Exactamente, eso es. Y esa es una preocupación que hemos venido explorando desde hace 18 meses, de que finalmente los responsables de la inflación en este país está prácticamente siendo la ARECEP, ¿verdad? Que son los precios regulados en este país. Pero el tema de la electricidad particularmente, don Randall, es un tema absolutamente crítico cuando uno ve, por ejemplo, lo que gasta una familia de su ingreso familiar en electricidad, y cuando este recibo se te duplica en 5 años, realmente es alarmante lo que está sucediendo. Bueno, hoy nos contaba un oyente en la mañana que estábamos hablando de este tema, que por ejemplo él dejó su casa 3 meses y resulta que llegó y siguió pagando 40,000 colones cuando no estaba. Va y se queja, creo que es en Cartago, en Jasec, se queja, y la respuesta era que le promediaron el consumo. No puede ser verdad. Sí, ¿no? Y lo otro que nos parece, don Randall, es Costa Rica es riquísima en energías renovables, en fuentes de energía renovable, y lo que estamos usando como respaldo térmico es energía no renovable. Estamos usando respaldo térmico, y en febrero y en marzo el respaldo fue con diésel, ni siquiera con búnker, con lo caro que esto significa, ¿verdad? Lo más caro del mundo. Lo más caro del mundo, exactamente. Pero además, en el tema de la oferta educativa, me llama la atención, la semana pasada tuvimos a la presidenta del SINAES aquí en estos micrófonos, y solo un 7,6%, 7,2% por ahí andaba, eran la cantidad de carreras que estaban acreditadas. Eso no solo nos habla de hacia qué sector van dirigidos, sino de la calidad de los profesionales. Y no decimos que las que no estén acreditadas sean malas, simplemente es que no sabemos por qué no están acreditadas. Eso es, no sabe, esa es, o sea, y permítame usar su misma expresión, no sabemos ni siquiera qué es lo que se está demandando, porque no tenemos como país un estudio de necesidades de capacitación, que es lo que hemos venido planteando. La Unión de Cámaras hace un esfuerzo a las empresas de las cámaras afiliadas, y hacemos una aproximación, pero finalmente necesitamos, por ejemplo, ahora vienen las Olimpiadas INA, que son unas Olimpiadas maravillosas,
y va a ser el próximo fin de semana, pero finalmente también tenemos que saber si efectivamente la oferta formativa del INA en especialidades técnicas es exactamente lo que el mercado está demandando. Y esto porque es importante, Randall, porque estamos diciendo a los muchachos que hay que estudiar, que hay que hacer un esfuerzo, que hay que dedicar tiempo a esto, lo están haciendo y después no consiguen trabajo. Sí. No hay nada más frustrante que después de hacer un esfuerzo muy grande no consigas trabajo en lo que te que trabajar en otra cosa que no sea lo que uno estudió. Sí, doña Shirley, muchas gracias. Un día se la volvemos a traer para hablar de todos los temas que puede hablar UCAEP. Y a ustedes invitarlos también en redes sociales. Estamos informando en tiempo real del discurso que está haciendo a esta hora Hassan Rouhani, que es el nuevo presidente iraní. Recordemos a Mahmoud Ahmadinejad allá en Nueva York, dando sus famosos discursos. El presidente de Irán ha cambiado la línea. La semana pasada felicitó por Año Nuevo a los judíos y pues por supuesto los ojos del mundo entero están puestos hoy sobre la ONU. Más tarde hoy hablará, que también tendremos la información en redes sociales, hablará Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, y el presidente Mujica, que ha despertado muchísimo interés, el presidente de Uruguay, el presidente pobre, como le llaman los medios de comunicación, allá. Y mañana aquí en Minuto a Minuto estará Celso Gamboa, el director de Inteligencia y Seguridad Nacional, porque el lunes, ayer, tuvimos un análisis de temas de seguridad y en algún momento se trató de la reforma de la DIS y don Celso, que es director de la DIS, nos pidió el espacio para venir a hablar del 50 aniversario de ese cuerpo policial adscrito al Ministerio de la Presidencia. Son las 3:27, gracias por estar con nosotros, feliz tarde. Una realidad compleja exige un análisis profundo.